cómo usar la fórmula de Grabovoi G1G1, Luaba K1I G1P de forma efectiva. Muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1G1, y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización. Significado de cada parte. G1G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. Cómo aplicarla paso a paso, define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión o escribirla 33 veces al día durante 3 días o repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual. Es igual a, reconociendo la relación directa. K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna. Por G1, abre paréntesis. Pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis, G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, Pi, cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces. G, 1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi.
G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1
es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección. ¿Cómo usar la fórmula de Grabovoi G1 Guava K1I G1P de forma efectiva? Muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1 y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización. Significado de cada parte. G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. Cómo aplicarla paso a paso define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión o escribirla 33 veces al día durante 3 días. O repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual. Es igual a, reconociendo la relación directa. K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna. Por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis, G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces.
G. 1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi.
G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección. ¿Cómo usar la fórmula de Grabovoi G1G1, Wawa K1I G1P de forma efectiva? Muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1G1 y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización. Significado de cada parte. G1G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. ¿Cómo aplicarla paso a paso? Define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión o escribirla 33 veces al día durante 3 días. O repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1,
cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual, es igual a, reconociendo la relación directa, K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna, por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis, G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi.
G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección. ¿Cómo usar la fórmula de Grabovoi G1G1, Guava K1I G1P de forma efectiva? Muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1G1 y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización.
Significado de cada parte. G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. ¿Cómo aplicarla paso a paso? Define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión o escribirla 33 veces al día durante 3 días o repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual. Es igual a, reconociendo la relación directa. K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna. Por G1, abre paréntesis. Pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi.
sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es
es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección. ¿Cómo usar la fórmula de Grabovoi G1G1 Guava K1I G1P de forma efectiva? Muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1G1 y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización. Significado de cada parte. G1G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. ¿Cómo aplicarla paso a paso? Define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión o escribirla 33 veces al día durante 3 días o repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual. Es igual a, reconociendo la relación directa. K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna. Por G1, abre paréntesis. Pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis, G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, Pi, cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por Pi.
es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi.
G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección. ¿Cómo usar la fórmula de Grabovoi G1G1, Guagua K1I G1P? De forma efectiva, muchos han escuchado hablar de los famosos códigos de Grabovoi, pero pocos entienden cómo usarlos realmente para transformar su realidad. Entre ellos, existe una fórmula muy especial, G1G1 y su K1I G1P. Esta fórmula no es un simple conjunto de letras y números. Representa un proceso de alineación entre tu conciencia presente y el objetivo deseado, usando el poder de la intención pura y la visualización. Significado de cada parte. G1G1, tu estado de conciencia actual, quién eres ahora. K1I, la fuerza de tu intención, guiada por tu alma. G1P, tu conciencia proyectada en el objetivo deseado, donde P es PI, la representación de tu visualización. Cómo aplicarla paso a paso define tu objetivo con claridad. Puede ser algo material, emocional o espiritual. Debes saber exactamente qué deseas lograr. Visualiza con fuerza. Al pronunciar la fórmula, imagina tu objetivo ya cumplido. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Repite con presencia. Pronuncia cada parte de la fórmula con intención y respeto. No lo hagas mecánicamente, sino con el corazón alineado. Hazlo por ciclos si prefieres. Puedes repetirla 3 a 6 veces por sesión, o escribirla 33 veces al día durante 3 días, o repetirla mentalmente cada noche antes de dormir. Pronunciación correcta de la fórmula. Di cada parte lentamente, enfocando tu intención. G1, abre paréntesis. G1, cierra paréntesis. Estás hablando de tu conciencia actual. Es igual a, reconociendo la relación directa. K1 sub I, tu intención pura o fuerza interna. Por G1, abre paréntesis, pi, cierra paréntesis. Tu conciencia, enfocada en el resultado deseado. Puedes decirla en voz alta o mentalmente. Lo importante es que mientras lo haces, sientas gratitud, alegría y seguridad, como si eso que deseas ya fuera parte de tu vida. Ejemplo de uso, supongamos que deseas sanar una relación. Antes de dormir te sientas, respiras profundo y visualizas a esa persona reconciliándose contigo. Luego repites, G1, abre paréntesis, G1, cierra paréntesis, es igual a K1 sub I por G1, abre paréntesis, pi,
Cierra paréntesis. Hazlo 33 veces con calma, sin distracciones. Cada vez que lo repitas, imagina la escena con más claridad y siente gratitud. Repite ahora conmigo 33 veces. G. 1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi.
sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1, sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. G1 por G1 es igual a K1 sub I por G1 por pi. Tú puedes copiar y repetir esta frase 33 veces o escucharla grabada con tu propia voz. Recuerda, no pienses en la situación actual, solo en el objetivo logrado. La clave está en tu enfoque, tu emoción y tu fe. Todo está en movimiento cuando tu mente está en dirección.